sobre el tema. Perfecto. Bueno, como ya dijo Cintia, mi nombre es José Gabriel Barrera, soy chileno. Hace 15 años que estoy involucrado en misiones. Soy un hombre felizmente casado. Tengo dos preciosos hijos, Ibrahim de 1 año y Ámbar de 6 años, que es la mayor. Y mi esposa Noemí, que ya como decía Cintia es de Argentina, es de la provincia de Jujuy. Así que hace el mismo tiempo que estamos sirviendo al Señor, y estos últimos 3 años hemos estado involucrados a Juventud con una misión acá en Viña del Mar, trabajando en el área de consejería, pero más fuertemente en el área del cuidado integral del misionero. Hemos establecido acá un ministerio que se enfoca a cuidar al obrero desde su proceso de salida, estando durante el campo y su retorno. Estamos desarrollando diferentes proyectos en ese sentido y tomando algunas responsabilidades también a nivel de nacional. Bueno, actualmente junto a Priscila Guevara somos los coordinadores del área de cuidado integral de Comiván Chile, así que estamos tratando de desde esa plataforma también poder servir a la obra misionera nacional, ¿no? En este tiempo sobre todo que se necesita tanto el apoyo de nuestros obreros que están en el campo. Bien, gracias Gabriel, y bueno, qué lindo que también todos nuestros amigos del Facebook y del Como en Casa, porque siempre tenemos una audiencia que siempre está tomando nota, que siempre está abriendo su corazón también para poder escuchar y para poder ser bendecidos con lo que tenemos viernes tras viernes. Qué lindo que te puedan conocer y que bueno puedan saber más de lo que estás haciendo también. Así que bueno, comenzamos con el tema que hoy elegimos y Dios puso en nuestro corazón para poder tocar, sobre el manejo de crisis, ¿sí? Quizás lo primero que te podemos preguntar como ¿qué es una crisis, no? ¿Qué nos puede decir acerca de este tema, ¿sí? Y de ahí seguro van a ir saliendo más preguntas, pero me gustaría que comiences compartiendo eso, ¿no? Bueno, lo importante es que la crisis es algo normal, es un estado temporal. Eso es súper importante de recalcarlo, es un estado temporal de trastorno, de desorganización, ¿cierto? Que se caracteriza principalmente por esta incapacidad de nosotros como individuos de enfrentar esta situación de forma particular con métodos que ya estamos acostumbrados. Es decir, necesitas obviamente en una crisis cambiar tu metodología para enfrentar este desafío que obviamente no estás acostumbrado, justamente en poder resolver los problemas y también teniendo en cuenta que el resultado puede ser bueno o puede ser malo. Obviamente siempre va a depender de cuántas habilidades tú tengas, de cuánta identificación de este periodo tú hagas para poder obviamente enfrentar la crisis. Entonces se hace súper trascendente la preparación, ¿cierto? O el entendimiento. Obviamente a veces no estás preparado para ciertas crisis. Nadie quizás se preparó para esta crisis de la pandemia, nadie se tomó en cuenta esto, pero lo importante es que ahora nosotros podamos hacer esta identificación, entender que es algo temporal. Obviamente que una de las características que quizás voy a profundizar un poco más, que genera la crisis es una transformación en nosotros, porque obviamente las cosas no van a ser quizás iguales o muy parecidas a las que estábamos viviendo, porque obviamente nosotros hemos cambiado. El tema es si hemos cambiado para bien o hemos cambiado para mal. Entonces se hace súper importante en esto, amados, algo que yo reflexionaba en la palabra y pensando en esto, que la idea de esta crisis es que no se internalice en nosotros, ¿cierto? La crisis está siendo desarrollada afuera, la gente está sufriendo a causa de la pandemia, muchas personas están yendo a la presencia del Señor, mucha gente se está yendo, obviamente, está muriendo a causa de esta pandemia, y hay una crisis que está ocurriendo afuera que no podemos obviar, que no podemos dejar de que suceda. Pero el tema está en que nosotros, esta crisis no
se internalice en nosotros, no llegue a distorsionar nuestro interior. Y quiero tomar las palabras de Jesús, ¿no? Justamente yo creo que en una medida haciendo una preparación de los discípulos para enfrentar la crisis de su partida, ¿cierto? Claro. Nosotros observamos en Juan capítulo 14, versículo 1, esta frase que quizás has escuchado en este tiempo, quizás la has escuchado anteriormente en predicaciones, donde justamente Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ¿cierto? La primera afirmación de Jesús, como diciendo, después ya estamos en el contexto de su preparación de los discípulos, de su preparación para ir a la cruz, estaba en el contexto de la cena, entonces él está en este proceso. Ya dicen algunos estudiosos que esta es una charla de sobremesa con sus discípulos, pero no menos significativa, donde les dice, no se turbe vuestro corazón, ¿sí? Haciéndoles entender que él ya se iba a ir, que iban a venir diferentes situaciones que ya les había compartido, y les exhorta a que justamente esto, que no caigan en angustia. Dice otra versión de la Biblia, la NTV habla de no se angustie vuestro corazón. Entonces vemos justamente que obviamente la crisis iba a venir sí o sí, Jesús sí o sí iba a ser tomado preso, iba a ser castigado, humillado, y todo este proceso iba a ir hasta la cruz y al tercer día resucitar. Entonces lo que Jesús les estaba preparando a sus discípulos era que esta situación que iba a pasar no se interlanice en ellos, no, esta crisis no llegue hasta su corazón. ¿Y cómo iban a lograr esto ellos? Era básicamente tomando en cuenta lo que Jesús les decía, es como no permitan que esto se internalice en ustedes. ¿Y cómo íbamos a lograr esto? Es interesante, ¿no? Porque las siguientes frases del versículo 1 dice, creéis en Dios. Después se dice, creed también en mí. Es muy interesante esto, ¿no? Porque la palabra siempre, el orden que lleva no es coincidencia, hay una causalidad en este proceso, y vemos que Jesús anima a sus discípulos a creer en Dios, ¿cierto? Esto invisible. Fue muy interesante mientras preparaba esta reflexión, interesante que Jesús anima a sus discípulos en su preparación para la crisis, es que centren su fe, el creer, que es muy importante en este tiempo para enfrentar una crisis, es la fe y es el creer, pero es interesante que Él les apunta primeramente que ellos crean en Dios que quizás no le veían visiblemente en este momento, como nos pasa muchas veces. Nosotros, quizás algunos de nosotros como cristianos nos cuesta, y a la gente afuera más todavía, ver visiblemente a Dios en este proceso, ¿no? Muchos quizás se han cuestionado, han hecho algunas preguntas reflexivas con respecto a esto, y lastimosamente a veces su resultado no es el mejor, ¿no? Porque les cuesta obviamente ver a Dios en esto, ¿no? Pero es interesante que Jesús exhorta a sus discípulos a que ellos se enfoquen, ¿no? A poder ver a Dios, poner sus ojos en Dios, y por consiguiente también creer en Él, que era alguien que estaba con ellos en ese momento, que estaba ahí presente, que les había dado enseñanza, principio, habían compartido con Él. Entonces era algo visible para ellos, y quizás le iba a ser mucho más fácil creer estando ahí Jesús, pero es interesante que Él los estaba preparando para aprender a creer cuando Él no fuera a estar con ellos visiblemente. Claro, es interesante, ¿no? Lo que como para una crisis, ahí se venía sí o sí se venía la crisis para ellos. Totalmente, porque obviamente ellos habían puesto sus esperanzas en este Dios visible, Jesucristo, pero no se daban cuenta, entendían el plano globalidad, ¿no? Como nos pasó un poquito a nosotros al principio, nos contó entender el proceso. Ya llevamos más de 100 días con esto en algunos de nosotros, quizás llevamos más o menos tiempo, pero ya quizás a esta altura de la pandemia, quizás tenemos algún grado de reflexión y entendimiento, pero como les pasó a los discípulos, a algunos les pasó hasta años quizás entender este propósito, esta crisis que se generaría en ellos, el que Jesús se fuera, ¿no? Es decir, que Él muriera y resucitara, y obviamente los exhortara a tener fe en su venida, ¿no? Entonces es interesante lo que
desarrolla acá el pasaje de Juan, ¿no? Del ánimo de justamente esto, de no interiorizar la crisis, sino más bien verla desde afuera, pero obviamente entendiendo y creyendo en Dios, ¿cierto? Que visiblemente no le vemos, pero que está ahí, que Él tiene un propósito para este tiempo, hay un propósito mayor que quizás no estamos viendo o sí estamos viendo. Y es interesante que Él después en el versículo 2 agrega esta promesa, no para ellos, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo no los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿no? Jesús trata de animarles a ellos, ¿no? A confiar, a creer, ¿cierto? En esto que estaba por ocurrir, que ya estaban ahí a días, a momentos de que esto llegara a suceder, que pudieran tener esperanza, ¿no? Y dice el 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendrá otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿no? Interesante que Jesús hace esta afirmación, esta esperanza, esta promesa para ellos, pero es interesante, ¿no? La consecutiva de preguntas que resultan de este pasaje, ¿no? Es interesante que acá vemos a dos osados discípulos de Jesús exponiendo sus preguntas delante de Jesús, ¿no? Porque todos tenían las preguntas, ¿no? Y dice el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber? ¿No? Entonces Tomás aquí hace su pregunta, ¿no? Poniendo un poco en jaque a Jesús, porque obviamente él había clarificado, había dicho a ellos lo que iba a pasar, y aparentemente ellos todavía como que no entendían claramente, y a causa de esta pregunta, ¿no? Es interesante que nace esta tremenda declaración de Jesús, ¿no? Versículo 6 dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Interesante, ¿no? Que acá vemos otra afirmación, otra promesa también, porque vemos acá una secuencia, justamente que si nosotros observamos que Jesús es el camino, y si nosotros caminamos por este camino en la crisis, que es Jesús, nosotros vamos a tener la verdad, ¿cierto? La verdad de la situación que estamos viviendo, vamos a poder mirar este tiempo con claridad, vamos a poder ser objetivos en lo que está pasando, y además esta verdad va a producir en nosotros vida, ¿sí? Muchas personas en este tiempo se han visto, justamente por no tomar el consejo de Jesús, de que no se turben, se han angustiado, y la angustia, una de las cosas que produce es esto, el deseo de morir. Es interesante esto, ¿no? Que la angustia ha generado en las personas el deseo de morir. ¿Por qué? Porque no hay un grado de esperanza en ellos para este tiempo. No hay solución. Obviamente quizás lo vemos más esto recurrentemente en las personas que no tienen a Cristo. Pero tristemente esto pasa también en nuestra realidad como cristianos, que a veces pareciera, por no tomar este consejo de Jesús, de que Él es el camino, que nos aferremos a la verdad, y que la verdad nos va a traer vida en este tiempo. Y esa vida obviamente es reflejada en esperanza, ¿sí? En esperanza para este tiempo. Entonces se hace tan esencial que nosotros podamos en este tiempo tomar el consejo de Jesús, ¿no? Del poder tomar su camino, que Él genere la verdad en nosotros, nos dé una perspectiva correcta, nos ayude a organizar, ¿cierto? Nuestras percepciones, porque si te das cuenta, la crisis es un trastorno que distorsiona todo, que desorganiza toda nuestra realidad, ¿cierto? Quizás ahora estamos un poco más organizados, obviamente porque han pasado meses, bastantes días, pero aún así yo creo que hay ciertos pensamientos, ciertas percepciones, ciertas perspectivas
que necesitan ser reorganizadas por Dios, y esas van a ser reorganizadas por la verdad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que produzcan vida en nosotros, ¿cierto? Nosotros conocemos que lo que pensamos tiene mucha influencia en cómo actuamos y en cómo reaccionamos también. Entonces se hace tan importante que la verdad sea adquirida en nuestras vidas, justamente para que produzca vida en nosotros, ¿sí? Y ese era el ánimo de Jesús para sus discípulos, era que realmente ellos entendieran que todo este tiempo que él había estado con ellos había sido en alguna medida preparatorio para vivir este proceso, toda la verdad. Por eso después vemos en la siguiente versículo, veamos el versículo 7, dice: y si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y les habéis visto, ¿no? Sabemos que obviamente Jesús es el único camino al Padre, porque justamente él abre este camino que nos lleva a la verdad, que nos lleva a la vida y que nos lleva a conocer al Padre, ¿no? Justamente. Y es interesante, ¿no? Que la pregunta que hace Felipe después, ¿no? Acá yo creo que pues bien, no, yo me hago mis imágenes, ¿no? De pensar cómo habrá sido la cara de Jesús, ¿no? Cuando los discípulos, tanto Felipe como Tomás, plantean estas preguntas de todos, ¿no? Que un poco reflejan también nuestra reacción, ¿no? Claro, En ¿cómo este sería tiempo. la Yo creo nuestra? que tanto Felipe y Tomás nos reflejan a nosotros en cuanto a esta crisis. Tampoco nos vamos a sacar, nos vamos a hacer un lado de esto, pero a veces también tenemos esta reacción a un grado de Tomás, ¿no? De que si no vemos, no creemos. Claro. Y por otro lado veíamos a Felipe y dijo en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Acá. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y acá es la pregunta, ¿no? Que yo me hago, ¿cuánto tiempo nosotros llevamos de cristianos y aún todavía no conocemos al Padre? ¿Cuánto tiempo llevamos de iglesia, de experiencias de Dios, de ver su fidelidad, de ver su cuidado sobre nosotros? ¿Qué pasa? ¿Por qué todavía nos cuesta, ¿no? ¿Por qué no creéis? Dice después. Entonces se hace tan necesario, amado, de que realmente nosotros tengamos una perspectiva correcta para este tiempo, que podamos no dejar que esta crisis, que es real, que está afuera, no se internalice en nosotros, llevándonos a esto, a la incredulidad, ¿cierto? Que vemos en la vida de Tomás y en los discípulos también, y también en el desconocimiento de Dios. Es interesante, ¿no? Que estas dos reacciones, tanto la incredulidad como el desconocimiento, no son buenos consejeros para un tiempo de crisis. No son para nada buenos consejeros en un tiempo de crisis. Por eso tanto Jesús les animó a que obviamente creyeran primeramente en Dios, este Dios invisible, y en Él justamente, que estaba mostrando a este Dios cómo Él actúa, porque obviamente Él ya se iba a ir, ¿cierto? Y también nos anima, ¿no? Porque a veces si no vemos, no creemos. No se creen, claro. Si yo no veo, o si yo no recibo, yo no veo lo que yo espero, yo no creo. Y lo que Jesús les estaba diciendo, porque ¿qué querían los discípulos? Que Él no tuviera que pasar por esto, que el reinado viniera de otra manera. Claro. Entonces ellos tenían una expectativa. Entonces Jesús lo estaba bajando su nivel, lo estaba asentando en la verdad de que Él se tenía que ir, que era parte del proceso del plan de Dios, y que ellos necesitaban prepararse para esta crisis. Y es interesante, ¿no? Que Jesús se toma este tiempo justamente en la cena, ¿no? Preámbulo, ¿cierto?, de lo que vendría, para rever dónde estaban, ¿no? Porque Jesús le estaba haciendo ver dónde están en este momento. Y yo creo que también un ánimo para nosotros en pensar dónde estamos. Ya han pasado 100 días de esta crisis, ¿dónde estamos ahora también? Quizá estamos haciendo preguntas como Tomás, de incredulidad, de desesperanza, ¿cierto? O estamos haciendo preguntas de desconocimiento como nuestro amigo Felipe, ¿no? Que
que no podía ver claramente al Padre a través de Jesús, ¿no? Que a veces nos dificulta esto, ¿no? Justamente por las perspectivas incorrectas. ¿Y por qué? ¿Por qué se genera esto? Es porque hemos dejado que la crisis se internalice en nosotros y no se mantenga en su lugar. Y mi ánimo es justamente que podamos dejar la crisis afuera. No significa que estamos apáticos a la crisis ni insensibles, sino que no permitimos que ésta gobierne nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como veíamos el tiempo que compartí con ustedes ahí la base, que la perspectiva bíblica de la crisis es justamente que es un instrumento de transformación. Claro. ¿Sí? Yo me he dado cuenta observando un poquito las redes sociales, como que ahora la reflexión es esta, es como que ha sido un tiempo de transformación, ha sido un tiempo donde Dios obviamente nos ha llevado a poder caminar hacia Él y experimentar esta transformación. Nuestra fe es justamente lo que Jesús quería hacer con sus discípulos, prepararlos para que ellos conocieran más de Dios a través de este sacrificio y acto de obediencia a Él y la resurrección, justamente. Claro. Hay algo que justamente vemos que la crisis también desestabiliza lo que soy y lo que hacemos, ¿no? Porque realmente la crisis va a mostrar lo que hay en nuestro corazón y sigue mostrando, ¿cierto? Y por un lado es bueno que nosotros visualicemos lo que hay en nuestro corazón. Obviamente a veces no nos anima mucho ver lo que hay en nuestro corazón, pero es importante que esto pueda salir para que el Señor lo saque, ¿no? Por otro lado, en esto también vemos que la crisis que genera instancias creativas de Dios para también trabajar en nosotros, ¿no? Genera instancias donde también movemos creativamente su provisión, su fidelidad, su palabra para nosotros, como esto, sí. Como esta instancia justamente contagia fe, es una provisión sobrenatural de Dios para este tiempo. Interesante, ¿no? Yo creo que para muchas personas quizás percibo esto, que ha sido como esto, ha sido una provisión sobrenatural de Dios, creativa de Dios para poder sobrellevar esta crisis. Y por otro lado también vemos que el ánimo de Jesús es que a este tiempo de crisis también los ayudara a los discípulos a ser buenos administradores de la verdad, de los principios, de las experiencias que ellos tuvieron con Jesús. Entonces los animaba también para esto, ¿no? También es una instancia de que Jesús quería que ellos conocieran más de los atributos del Padre, conocieran más los atributos de Él también como hijo, para ellos poder replicarlos también después de su experiencia. Que es lo que nosotros vemos después los discípulos, después de todo este periodo que ellos vivieron, de volver a reencontrarse con Jesús y de él ser encomendado, ellos ya entendieron el plan. Y ellos comenzaron a replicar al Hijo, ¿cierto? En su obediencia, en su vida sacrificial, en la comisión, tuvieron un relacionamiento muy, muy bueno con Dios Padre. Entonces vemos que ahí después hay un entendimiento de los atributos de Dios. Y por último, la crisis también es para parar y evaluar, ¿no? Pero no para paralizarse. Claro. Es importante esto como cristiano, que la crisis nos tiene que llevar para parar, para decir, Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué necesito sacar? ¿Cómo puedo hacer, Señor? ¿Cómo evalúo? Señor, ¿qué es tu perspectiva de estas cosas? ¿Qué hay acerca de estos pensamientos, de estos deseos de mi corazón? Si son de ti o no son de ti. Pero no me quiero quedar paralizado, ¿no? No me quiero quedar paralizado en este tiempo sumergido en la angustia, en la ansiedad, en la depresión, en la tristeza, sino que necesito parar para que tú me ayudes a procesar esto contigo. Hay una... cuando hablabas, ¿no?, de esto de la crisis como un instrumento de transformación, generalmente uno cuando piensa en crisis como viene esta sensación, ¿no? Y esto que explicabas, como que te toma por sorpresa y parece que uno sobrevive hasta que termine la crisis, como que es aplastado por esto. Y qué interesante cuando decía como para nosotros es un instrumento de transformación, o sea, que nos puede ayudar a cambiar, pero ¿cómo son esos pasos? ¿Cómo yo puedo tomar esta crisis que a veces me toma por sorpresa para que sea de verdad algo
que me deje frutos, que me pueda ayudar también, que pueda transformar mi vida y quizás en otro momento ya pueda afrontarla de una forma diferente. Es una pregunta que yo me hacía y también para que nos ayude a bajar un poquito también a la gente que nos está escuchando, ¿no? Porque a veces no tenemos asociado esto, ¿no? Como crisis igual a transformación. José Gabriel, un ratito. ¿Sí? Puede que se corte enseguida la comunicación en unos minutos por si te quedas hablando ahí en 5 minutos, pero te vamos a volver a mandar la invitación para ingresar de nuevo, ¿ya? Así que 5 minutos ahí tienes para responderme eso. Y después... Bueno, básicamente yo creo que una buena forma para poder tomar esta perspectiva de transformación de la crisis es justamente el parar. Es parar obviamente para evaluar con el Señor. Yo creo que la clave está en esto, porque la crisis tiene no solo una perspectiva del hecho mismo de la crisis, sino también una reacción en nosotros, porque la crisis obviamente remueve nuestros fundamentos, remueve nuestras creencias, remueve también nuestras emociones, hay una expresión corporal también a esto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es justamente detenernos acá para buscar perspectiva en el Señor, ¿cierto? Y esto quizás en algunas instancias puede tomar hasta años, ¿no? Pensando un poquito en algún relato bíblico, pensemos en José, ¿no? La tremenda crisis, ¿no? De que él vivió en su vida, de una tras otra, ¿no? De él primero ser tremendamente amado, quizás preferenciado por su padre. Obviamente ahí tenemos varias reflexiones con respecto a esto, pero que no van al caso en este momento, de pasar de ser un ser muy amado, pasar a ser un ser aborrecido por sus hermanos, a no entender por qué, ¿cierto? Ser vendido, ir a otro país que no era el suyo, tener que aprender otro idioma, ¿cierto? Tener que perseverar en una cultura que no era la suya, tener que servir cuando él era servido, ¿cierto? En su familia. Entonces todos estos cambios, después con el tiempo nosotros vemos que obviamente el Señor le dio esta bendición sobre él prosperó su camino, porque obviamente él lo honró siempre también. Entonces vemos acá la importancia de esto, ¿no? Yo creo que en esos tiempos en la cárcel que él estuvo, o esos tiempos donde estuvo en la casa del oficial del faraón, él tuvo tiempo estos de reflexión para parar, para evaluar, para preguntarse con el Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Cierto? Y en la cárcel igual, ¿cierto? Él tuvo que haber tomado tiempos de reflexión para preguntar al Señor cómo interpretar estos tiempos, ¿no? Y cómo, porque es interesante, porque él, aunque estuvo en la crisis, él floreció, él se transformó en su vida espiritual, ¿no? Él creció, Dios le dio lugar también, fue honrado obviamente por vivir bajo los principios. Y es interesante, ¿no? Porque generalmente nosotros tendemos como que nos justificamos en la crisis para no actuar correctamente. Pero acá José lo que hizo, actuó a pesar de la injusticia que él estaba viviendo, él actuó bajo los principios de Dios. Y eso lo mantuvo en una perspectiva correcta de la crisis. Y después nosotros vemos ya cuando se reencuentra con sus hermanos, bueno, obviamente que él ya había pasado por este proceso de perdón, de entender el propósito de Dios, que lo había levantado para ese tiempo, para un bien mayor, para su pueblo y todo esto, ¿no? Pero hubo obviamente estos procesos de transformación en su vida, ¿no? De ser el niño mimado, ahora tener que crecer su identidad en otra realidad, entender que su identidad estaba en Dios, en vivir sus principios, ¿cierto? Que sus capacidades también estaban en Él, por eso Él también prosperó tanto en su camino. Es interesante, ¿no? Yo creo que José es un buen ejemplo para este tiempo, para cómo ver la transformación en esto, porque claro, como si está todo mal, digamos, ¿cierto? Pareciera, ¿no? Que todo el escenario no era el mejor, parecía que no era el mejor, pero al fin se convirtió en otra cosa. Y mucha de esta presión se genera a causa de las perspectivas, las miradas, los pensamientos que nosotros tenemos en ese momento,
hacen que generen esta presión interna en nuestra vida. Y en este sentido el apóstol Pedro nos exhorta en 1 de Pedro 5:7, dice, y echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Es interesante, ¿no?, que es el apóstol Pedro justamente quien comparte este pasaje, ¿no? Un hombre que quizá tuvo sus momentos de ansiedad, de preocupación, conocía obviamente esta situación. Imagínense él como pescador, tiene que haber vivenciado momentos difíciles donde no había pesca, donde no había trabajo, y tenía que pagar los tributos, tenía que pagar, llevar para su casa y todo esto. Entonces era un hombre que tenía experiencia con respecto a esto de la ansiedad, ¿no? Y él nos anima justamente que estas expresiones internas las podamos poner delante del Señor, ¿sí? Poner delante del Señor y resguardarnos en esta verdad, en este absoluto, es que Dios cuida de nosotros, ¿sí? Entonces es súper importante, obviamente, si estás pasando, esto es súper importante, creo que lo mencioné la vez anterior, que estás pasando por episodios de ansiedad, no es que estás viviendo una crisis de ansiedad. Aquí tenemos que hacer súper clara la diferenciación, ¿no? Porque claro, esta situación de crisis ha traído un desequilibrio, una desorganización en tu vida, y que puede llevarte en un momento a pasar por un periodo de ansiedad. Pero no es que tú estás pasando por una crisis de ansiedad, porque la crisis de ansiedad es algo más relacionado a lo patológico en las personas, que ya viene consecuencia de diferentes cosas como malos hábitos, situaciones irresueltas, una emocionalidad poco saludable, personas que viven bajo la apatía, y que no es nuestro caso, que estamos pasando por una crisis, ¿cierto? Entonces es importante entender que la ansiedad que estamos viviendo es una presión, una expresión, ¿cierto?, justamente de dejar que esta presión externa, que puede ser el estrés también, que genera todos estos cambios, que lo llevamos a nuestro corazón y nos lleva justamente a esta situación, ¿no?, de incertidumbre, porque una de las cosas que genera la ansiedad es la incertidumbre. Pero justamente el apóstol Pedro nos anima a él, en su ejemplo, en poner estas situaciones delante del Señor y cambiar el objeto, ¿viste? Te das cuenta, porque él ahora, la ansiedad que hace es que tú te concentres y das vuelta y vuelta en el asunto. Entonces ahora te dice, ya deja eso delante del Señor y ahora comienza a mirar a Él que está cuidando de ti. ¿Te das cuenta? Él cambia el objeto de enfoque. Él cambia de enfoque acá, a que nos anima a que nos enfoquemos en el cuidado que el Señor tiene sobre nuestra vida. Bien. Sí, no, y justo estábamos también con una aplicación preguntando a la gente, ¿no?, como qué ha causado en ti esta crisis. Y uno de los puntos o de la palabra que más resaltaba era la incertidumbre, como, bueno, también el miedo, el enojo, un montón, pero la incertidumbre sobre todo, ¿no? Porque creo que es algo que se vivió también a nivel global, ¿no? Porque no tiene o no sabe, ¿no?, qué va a pasar de acá a un mes o qué decisiones se van a tomar o también cuesta proyectarse, cuesta como planear un poco más allá. Entonces yo creo que fue como lo que más se veía dentro de toda esta encuesta que estuvimos haciendo ahí tuvimos más de 12 personas que llegaron a esta conclusión de que la incertidumbre es lo que ha causado toda esta crisis, y justo lo que tú mencionabas. Sí, por eso es súper importante como tomar el consejo de Jesús, ¿no? Yo creo que también lo que Jesús estaba haciendo en esta exhortación en Juan 14 era justamente hacerles ver que ellos iban a necesitar tener una flexibilidad para vivir este tiempo, ¿sí? Porque algo que nosotros vemos, que lo que puede pasar, ¿qué pasa? Que las personas se quiebran justamente en este tiempo, es por la rigidez de sus pensamientos, de su forma, quizás la inhabilidad de poder afrontar los cambios, porque quizás había planes, había ideas, había proyectos a sobrellevar, o conceptos en el corazón, o ideas erradas de promesas del Señor,
que los iba a quebrar, que es básicamente lo que le pasó un poco a los discípulos. Algunos de ellos fueron que ellos se mantuvieron rígidos en sus posturas, en sus ideas, como por ejemplo Judas, como por ejemplo Pedro, que lo llevó a traicionar a Jesús, justamente porque había una rigidez en su corazón con respecto a él. Habían dado espacio a la incertidumbre producto de la ansiedad, que los llevó a un quiebre en sus vidas, ¿sí? Entonces es importante en este tiempo también, como una característica para esta crisis, es la capacidad de flexibilidad, es la posibilidad de como dicen modernamente, reinventarnos, ¿no? Aunque la palabra más bien nos habla esto de ser flexible, de ser moldeables, ¿no? Para los tiempos, obviamente, que un moldear que viene por el Señor, no por la situación, ¿cierto? Porque si la situación nos moldea, nos lleva a la ansiedad, nos lleva a la depresión, nos lleva a la tristeza, nos lleva a una percepción errada del tiempo, ¿cierto? Pero cuando nosotros dejamos que el Señor nos moldee y nos dé esta nueva perspectiva para este tiempo, podemos enfrentarlo con mejor ánimo, mejor perspectiva, ¿cierto? Y con más energía también, porque algo muy desgastante es esto, es como caer en el pensamiento negativo y dar y seguir con la incertidumbre, que qué va a pasar, y hacemos preguntas a Dios incorrectas, como le pasó a los discípulos. Estaban haciendo las preguntas incorrectas para este tiempo. ¿Te das cuenta cuando cosas que Dios te ha dicho claramente y tú estás haciendo a Dios preguntas incorrectas, motivadas por la incredulidad, motivadas por la incertidumbre, motivadas por la ansiedad, por el desconocimiento de Él, desconocimiento de ti también, obviamente? Entonces, por eso se hace tan vital en este tiempo tener esta capacidad de ser moldeables por el Señor en medio de los procesos de crisis, para saber cómo enfrentar este tiempo y cómo interpretar correctamente el tiempo. Bien, súper, gracias Gabriel. Creo que nos ayudó mucho a esto, ¿no? Porque si coincidíamos en toda esta respuesta, creo que fue justo los consejos, justo lo que traes también de parte de Dios para compartir con nosotros, ¿no? Y creo que ha sido y es de bendición para todos los que nos están viendo, para todos los que están conectados ahí a nuestro en vivo. Así que gracias por todo esto, toda esta profundidad que nos diste, ¿no? Y sobre todo para este tiempo, algo que le decía a Cintia, que nos pudimos como analizar en todo este tiempo, ¿no? Que ha sido súper bueno entender la crisis como esto de que Dios nos transforma en medio de esto, ¿no? No solo en las situaciones, de que hay algo más profundo, de que hay un propósito mucho más mayor, y eso nos ayuda a entender esto que vos decías, ¿no? Y sobre todo esta palabra, que no se turbe nuestro corazón, como vivir escuchando también el consejo de Dios. La verdad que gracias, y bueno, quédate ahí porque tenemos más sorpresas, ¿no? Y ahora se viene la otra. Bueno, ¿cómo estás, Gabriel? Mira, esto es como... seguimos en el Como en Casa, pero esta parte como más entretenida. Bueno, la otra igual estaba buena, pero esta como entretenida, como algo así como lo que la gente le quiere saber, le interesa. Es una parte que yo creo que tiene hasta música, una música. ¿Alguien lo sabe? ¡Yo! ¿Alguien? ¡Yo sé! ¡Pregúntame! Ay, de acuerdo. Esa es el comienzo de la presentación de la sección de... ¿Cómo se llama? Pregúntame. Para los que no saben, es el burro de Shrek. Bien, ¿estás ahí, Gabriel? Después de toda esa presentación. Después de toda esta presentación, mira, es un momento así como súper entretenido, chistoso para mí por lo menos. Ya es la tercera vez que lo vamos a hacer, así que no eres como... lo hicimos de Carlitos Carreño la semana pasada y fue muy chistoso, fue muy trágico igual, porque contó una historia de un gato que me quedé traumada. Pero... mira, voy a empezar con preguntas así como súper livianitas.
Sí, porque igual Ok. estuve ahí investigando con tu entorno algunas cosas que quiero que me cuente después. Así que guarda. Pero mira, Muchos informantes. no sé si viste la película de los Vengadores, los Avengers. Si viste Sí, película alguna. de superhéroe alguna vez o de gente que tenga superpoderes. Sí, sí, sí. Sí, entonces, José Gabriel, si tú tuvieras la posibilidad de tener algún superpoder, ¿cuál sería? Oh, wow, qué pregunta. Quizá, por mi enfoque, quizá la capacidad de sanar. Ah, Wow. Mira. Porque tener esa capacidad sería algo bien interesante. Mirá, y siempre como preguntas profundas los dos invitados que tuviste. Sí, yo diría volar, por ejemplo. No sé para qué, pero. diría correr, Sí. correr rápido. La semana pasada Carlito me dijo que quería paciencia y ahora tú quieres hablar. Yo me siento tan carnal. Oh, pero, ¿Cómo estará con superpoder? Sería bueno usarlo para eso. Y otra pregunta más. Bueno, esta es como más una recomendación. ¿Qué libros tú nos recomendarías para leer? Así un libro que tú dices, este libro impactó mi vida y yo quiero que lo lean porque está muy bueno. Bueno, la Biblia, primeramente. claro, la que impacta sobre todo. Te mandaste. Tengo varios libros. Obviamente depende del enfoque, pero quizás un libro bien bueno es Corazón Valiente, Salvaje de Corazón, de John Eldred, que habla sobre esto del corazón, de la identidad del hombre. Yo creo que es un libro muy actual y muy referente para este tiempo, para animar al hombre dentro de su rol, ¿no? Y la iglesia también como parte representante de este león de Judá, ¿no? ¿Cómo? Una Corazón. frase célebre que este autor da en ese libro es que él dice que lastimosamente la iglesia que tiene que representar a este león de Judá está con las uñas limadas, Wow. dando a entender de cómo ha perdido su identidad, su fiereza, su fuerza, ¿no? Para enfrentar los embates que estamos viviendo ahora. Entonces yo creo que es un excelente libro para poder recomendar. Salvaje de corazón. Salvaje. Corazón salvaje iba a decir, pero salvaje de corazón. Salvaje de Corazón, sí. Ya, José Gabriel, otra pregunta. Mira, Dígale. yo sé, bueno, todos sabemos que no vamos a vivir eternamente acá en la Tierra y que en algún momento vamos a pasar al otro lado. Pero mi pregunta es cuando nosotros lleguemos allá, ¿con qué personaje de la Biblia tú te quieres encontrar allá para sentarte y hacerle algunas preguntas? Interesante, ¿no? Tengo varios en realidad. Bueno, uno de ellos es David. Me gustaría conversar con David, conversar con Pablo, quizás con Bernabé también. ¿Y qué le preguntarías, por ejemplo, a Pablo? Yo lo que le preguntaría a Pablo, cómo él lidió en su corazón con el hecho de haber asesinado a los cristianos y ahora compartirle la verdad de Dios. Yo creo que es un tema que me pregunto cómo él pudo lidiar con esto en su corazón, ¿no? Claro. Wow, bueno. Porque él mató mucha gente. Entonces, no es fácil. Yo no sé, yo bueno, nunca he matado a nadie. pero pienso que no debe ser fácil lidiar con eso. Y después Sí. hablar a la misma gente. Yo quizás quería hablar con Jonás. Con Jonás, ¿cómo fue el...? ¿Cómo fue cuando te fuiste para la otra ciudad? Supuesto pez, ¿no? No sabemos si es un pez. Sí, ¿qué fue? Bueno, Santiago dice que ¿qué? ¿Una ballena? No, yo le digo que es una ballena, pero no. Todos piensan que es una ballena. Yo creo que en algún momento se confundió Jonás con Pinocho. Porque viste que en un momento va la ballena. Pues yo de chico dije, no, Jonás es una ballena. No, claro, pero dicen que era un pez. Bueno, un pez. Ya. Y ahora sí, Gabriel, tengo una pregunta
que yo creo que esta viene con un poco de historia, que me desarrolle un poquito más. Porque Ya. yo creo que como en el 2008, tú viajaste a Bolivia, ¿no? A una cruzada, ¿estuviste ahí? Vamos a ¿Estoy en confirmar lo la correcto? información. Estoy pensando. Yo creo que es un poquito más atrás. Yo creo que tiene que haber sido como el 2006. 2000, Uy, bueno. Más o menos. Bueno, fue en el 2000. Porque estuve en el Aproximadamente. 2008 también, pero ya el 2006 yo creo que fue la historia que tú quieres que yo cuente, ¿no? Ya lo tiene. En el 2000, bueno, a mí me dijeron 2008 más o menos que viajaron a Bolivia en una cruzada y que, no sé, tuviste un incidente en un baño. Puede ser. La idea es que tú me cuentes la historia, pero si tú la no, recuerdas. Eso fue el 2008. 2008, Sí. que te estabas Eso fue- duchando y no sé qué pasó. A ver si nos puedes contar tu historia, que si te la acuerdas recuerdo hasta el igual. lugar. Me recuerdo el lugar, la iglesia, el pastor, todo. Realmente un suceso bastante interesante, ¿no? Porque estábamos ahí en Santa Cruz, en un lugar que se llama Porochito, una iglesia, no vamos a nombrar el nombre, pero y resulta que yo me estaba bañando y en un momento me desvanecí, No. de la nada. Fue algo súper extraño, ¿no? Obviamente lo atribuimos en ese momento a algo espiritual, porque igual el lugar donde nosotros estábamos era bastante interesante, ¿no? En este sentido, y bueno, me ocurrió ese accidente, digamos, que me desvanecí en el baño y bueno, después me desperté en el hospital. No, pero ¿y cuánto tiempo pasó? O sea, ¿cómo se dieron cuenta que...? Porque seguro no reaccionaste como al tiro. No, yo creo que mi esposa tocó la puerta y ahí bueno fue que se dio cuenta que no respondía, y ahí teníamos otro líder que él nos estaba acompañando y él entró y me sacó y todo, ahí me taparon, me cubrieron y me llevaron al hospital. Wow. Y terminé con 2 muelas fracturadas. No. Terrible O sea que golpe. te diste tremendo golpe. Mira, la historia es como algo así como tragicómica, porque a la persona que yo le pregunté, bueno, fue a Noé, a tu esposa, ella me dijo, Claro. me intentaba contar como, no, y como que te habías caído y que venía y decía, ¿y qué me pasó? Te caíste en el baño, y al rato otra vez, pero ¿y qué me pasó? Como el de Noé, la moto. El de... Noé me dice que al principio era como chistoso y Eso después no me como que se acuerdo. asustaron. Eso yo no me acuerdo, por ejemplo, de que yo hacía estas preguntas. Seguramente en mi ¿Y la moto? conciencia. Sí, está, no sé si conocés el chiste ese de Argentina y Candela y la moto. Es como. Quedó pegado el tipo. Sí, quedó ahí preguntando. Bueno, y la última pregunta para cerrar. Queremos que nos cuente acá en vivo y en directo una experiencia sobrenatural. No sé si alguna vez levitaste, abriste tu boca y salió el Sabemos que fuego te de un desmayaste, dragón. pero no. Claro, sabes que me desmayé, pero no No levitar. me fue a ningún lado. Bueno, obviamente hay varias experiencias bien particulares en mi vida, pero que han sido súper significativas. Pero yo creo que la más, para mí, obviamente todas han sido bien interesantes, pero yo creo que la que más significativa y que le he dado harto valor en este tiempo fue mi conversión. Yo vengo de una familia disfuncional, con un padre violento, con problemas de alcohol y todo esto. Entonces eso dificultó mucho mi relación con Dios y su paternidad. Obviamente me reflejaba más y quería más como con Jesús. Y recuerdo que aunque yo venía de trasfondo cristiano, iglesia y todo esto, yo a los 14 años fue que yo recibí al Señor en mi corazón justamente en un retiro de jóvenes. Y recuerdo que no me recuerdo la prédica en sí, pero sí me recuerdo que hubo un llamado y ahí yo recibí al Señor y recuerdo que comencé a llorar. Eso fue algo bien interesante. Comencé a llorar y comencé a llorar y no paraba. Yo creo que he estado un par de horas llorando porque fue tan
tan impactante para mí entender que Dios me amaba y que Él era mi Padre. Dos verdades muy simples, pero con tanta profundidad en un corazón herido, en un corazón afectado por justamente una paternidad dañada en mi viejo, pero que lo amo con todo mi corazón. Pero yo tuve alguna experiencia súper sanadora, súper liberadora y sobrenatural realmente. Porque quizás en otra instancia cuente más acerca de esto, pero yo lo único que anhelaba a esa edad era llegar a adulto y terminar con la vida de mi viejo. Wow. Entonces el amor de Dios fue tan trascendental que cambió obviamente todo de dirección en mi vida. Fuera del sanar mi corazón. Wow. Y fue interesante porque ese mismo año que yo recibí a Jesús en mi corazón fue el año en cuando Dios me direccionó en cuanto a lo ministerial, a este llamado a las misiones. Wow. O sea que fue un año cargado. Wow. Un año sobrenatural, sí, literalmente. Qué bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, hasta acá llegó mi sección. Música de despedida. Música de despedida porque me ahora no gustó. Mira, empezamos con así, mira ahora. Así que muchas gracias, Gabriel, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por prepararte, por el tema que trajiste igual. Yo creo que fue muchísima bendición para nosotros y para la gente que está escuchando igual. Teníamos algunos comentarios, pero como se cerró la sesión, cuando volvimos a abrir perdimos los comentarios, no te podemos leer, pero sí gente que dijo que ha sido como muy productivo también este tiempo de cuarentena, de crisis y todos compartiendo un poco sobre eso. Claro. Así que muchas gracias, no sé si Santiago quiere... No, gracias por tu tiempo, por la profundidad. Creo que venía esto a cuando estábamos preparando y pensando, ¿no? Porque no sabemos cómo vamos a seguir, porque se sigue en crisis, aún hay más tiempo y bueno, creo que con lo que ya nos habías charlado era la persona indicada también para compartirnos de lo que Dios hizo en tu vida, lo que trató en vos también y con esta autoridad para hablarlo. Así que gracias, Gabriel, por tu tiempo, por tu vida, sí, y bueno, un saludo también a toda tu familia ahí. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Y hay un saludo que te queremos leer de Karen. Karen que estaba en la base de Santiago, la chica de México. Mexicana. Ella dice: saludos chiquillos, qué bueno verlos, y saludos a Gabriel, él es tan bacán y seco, un abrazo a todos. Mira, ahí tenés siempre decimos que cada invitado tiene acá viene con su público, su público, sí, ahí hay otras personas que ya te estaban saludando, oye, al comienzo de la charla, así que ha sido muy bueno. Así que muchísimas gracias, Gabriel. Ya nos vamos despidiendo. No sé si tú quieres decir algo. No, quería agradecer la invitación. La verdad que siempre es bueno poder tener la oportunidad de compartir de la palabra del Señor y quién mejor que sea contingente para la vida de nosotros y para la vida de las personas que están escuchando, ¿no? Entonces agradezco esta oportunidad y agradezco los saludos, los comentarios que la verdad que muestran obviamente el anhelo y el corazón de Dios de poder hablar de estas temáticas también, ¿no? Yo creo que es importante como iglesia nos sentemos a hablar de esto y podamos hablar con autoridad en la palabra, que en realidad la autoridad nos da la palabra del Señor y que estas cosas Él nos animó y nos exhortó y tenemos promesas para enfrentar. Yo quiero animar al que está viendo esto, al que lo va a ver, que pueda fortalecerse en las promesas que el Señor le ha dado para pasar por estos tiempos. Que no se escapa de la mano del Señor todos estos tiempos, sino que hay promesas y hay principios que Él nos enseña para pasar por estos periodos. Así es. Así que muchas gracias, Gabriel. Saludos ya para toda la gente en Viña. Saludos a la Noe, ahí a los chicos también. En su nombre. Cuando se termine todo esto, vamos a andar por allá. Buenísimo. Saludos. Gracias, Gabriel. Chao. Saludos. Chao, gracias por la invitación.